Bienvenidos a Los Pioneros. En esta serie descubriremos la fe, las pruebas y las victorias de aquellos hombres y mujeres que, con perseverancia, levantaron un movimiento de esperanza que aún sigue vivo. Imagina vivir en un tiempo de grandes expectativas. Miles de personas creían que en 1844 verían a Jesús regresar en gloria. Vendieron propiedades, dejaron trabajos y pasaron noches enteras orando y esperando. Pero el amanecer llegó y el cielo permaneció en silencio. Ese día pasó a la historia como el gran chasco. Muchos abandonaron la fe, pero otros decidieron hacer algo diferente, abrir de nuevo la Biblia, orar con humildad y buscar la verdad. De esa búsqueda nació un movimiento que hoy sigue vivo en millones de corazones. Para muchos, aquella noche del 22 de octubre fue la más larga de su vida. El reloj avanzaba lentamente, cada segundo parecía eterno. Algunos miraban al cielo con lágrimas en los ojos, convencidos de que en cualquier momento verían aparecer la gloria de Jesús. Pero cuando el amanecer llegó y todo permaneció igual, el silencio fue desgarrador. Las risas de los burladores se escucharon en las calles, el desánimo se extendió como una sombra, y aún así, un pequeño grupo no se rindió. Entre el dolor y la confusión, surgió una pregunta que cambiaría la historia. ¿Acaso habíamos entendido mal el mensaje? Las semanas previas al 22 de octubre de 1844 fueron de expectación inigualable. No era solo una fecha marcada en un calendario, era la esperanza ardiente que mantenía en pie a miles de hombres y mujeres. En pueblos pequeños, en ciudades concurridas y en granjas apartadas, las personas hablaban de lo mismo: Cristo viene pronto. Se organizaron reuniones en carpas, en campos abiertos y hasta en humildes establos. Allí se escuchaban oraciones fervientes, himnos cantados con lágrimas y corazones dispuestos a dejarlo todo por ver al Salvador. Algunos vendieron sus propiedades, creyendo que ya no tendrían necesidad de bienes terrenales. Otros saldaron deudas y pidieron perdón a quienes habían ofendido. Cada gesto reflejaba la convicción de que esa generación sería testigo del regreso glorioso de Jesús. Cuando llegó la tarde del 22 de octubre, la emoción era indescriptible. Familias enteras se arrodillaban juntas, mientras que grupos de creyentes se reunían bajo el cielo estrellado. El ambiente estaba cargado de una solemnidad profunda. Se entonaban himnos como Jesús viene otra vez, y cada palabra resonaba como una oración de fe. El reloj avanzaba lentamente. Cada campanada de la hora parecía un eco de la eternidad. La medianoche pasó, y el silencio permaneció. Cuando el amanecer iluminó los campos, una amarga realidad golpeó a los creyentes: Jesús no había regresado. El dolor fue tan grande que los testimonios describen aquella mañana como un valle de lágrimas. Algunos rompieron en llanto desconsolado, otros quedaron en completo silencio, sin fuerzas ni siquiera para hablar. El chasco fue tan profundo que muchos nunca más volvieron a abrir la Biblia. Pero en medio del dolor, un pequeño grupo se aferró aún más a la fe. No podían creer que toda aquella experiencia hubiese sido un error sin sentido. En sus corazones ardía la convicción de que la palabra de Dios nunca falla. Así, entre lágrimas y preguntas, decidieron abrir de nuevo las Escrituras. Se reunían en cocinas sencillas, en pequeñas salas con lámparas de aceite, y pasaban horas comparando texto con texto, orando y buscando respuestas. Fue en ese contexto que Hiram Edson, un granjero humilde, recibió claridad mientras cruzaba su campo de maíz. Comprendió que el error no estaba en la profecía, sino en la interpretación. Cristo no había venido aún a la tierra, porque había comenzado una obra especial en el santuario celestial. Esa convicción trajo esperanza a quienes estaban al borde de rendirse. Al mismo tiempo, Dios levantaba a otros instrumentos. José Bates, el capitán del mar convertido en predicador, descubrió en la Biblia la importancia del sábado y lo compartió con pasión, recorriendo pueblos y escribiendo folletos. Y una joven frágil de salud, Elena, junto a su esposo Tiago White, se convirtió en voz de ánimo para los creyentes, recordándoles que Dios aún guiaba a su pueblo. No tenían templos ni instituciones, no contaban con dinero ni poder, pero tenían algo mucho más grande: una fe perseverante que, a pesar del dolor, no se apagaba. De aquellas lágrimas, oraciones y noches de estudio, nació un movimiento que con el tiempo llevaría esperanza al mundo entero. Lo que vivieron aquellos creyentes en 1844 no fue una derrota, sino una escuela de fe. Aprendieron que la verdadera esperanza no se sostiene en fechas humanas, sino en la fidelidad eterna de Dios. Esa lección sigue siendo vital para nosotros hoy, porque también nosotros en nuestros días enfrentamos momentos de silencio. Oramos, esperamos, confiamos y no vemos la respuesta que anhelamos.
Pero el silencio del cielo no significa ausencia, a veces es en ese aparente vacío donde Dios prepara el corazón, donde nos moldea con paciencia para recibir bendiciones mayores de las que imaginábamos. Imagina a esos pioneros en cocinas humildes, reunidos alrededor de una lámpara de aceite. Las Biblias gastadas descansaban sobre mesas de madera, mientras voces temblorosas oraban buscando entendimiento. No tenían templos, no tenían recursos materiales, pero sí tenían lo más importante, la certeza de que Dios estaba con ellos, aún en la oscuridad. Y esa misma certeza está disponible hoy. Está para ti, para mí, para cualquiera que decida abrir la palabra y creer que Dios sigue guiando. Porque la historia de los pioneros nos recuerda una verdad poderosa: las decepciones humanas nunca cancelan las promesas divinas. Lo que parecía el final se convirtió en un nuevo comienzo. Ese pequeño grupo burlado y señalado se transformó en un movimiento que llevó esperanza a miles, y de entre ellos surgieron líderes valientes que darían firmeza al pueblo de Dios. Uno de esos hombres fue un capitán de barco que conocía las aguas profundas del mar y que más tarde se convirtió en un defensor incansable del sábado, José Bates. En el próximo episodio conocerás su historia y descubrirás cómo Dios utilizó su fe y su valentía para levantar un pueblo que apenas nacía. Acompáñanos en esta serie de los pioneros y revive la esperanza que nunca muere, porque el mismo Dios que guió ayer sigue guiando hoy.